Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuela de Entrenadores. El día de hoy veremos entrenamiento personalizado. Mi nombre es Mauricio Cazón y les estaré acompañando el día de hoy para que podamos hacer esta sesión, ¿ok? Me presento un poco. Mi nombre es Mauricio Cazón. Soy maestro en Administración y Ciencias Aplicadas al Deporte. Tengo una licenciatura en entrenamiento deportivo. También tengo una especialidad en mercadotecnia y patrocinio deportivo. Eh, en experiencia tenemos investigación y actividad física y salud, ¿no? En diferentes proyectos. También tenemos preparación física y control de rendimiento deportivo en diferentes deportes, en deportes de combate, en deportes de tiempo, en deportes de marca, en tiempo y marca, en equipos y pilotos de carrera, ¿no? También tuve la oportunidad de colaborar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento dentro del Laboratorio de Biomecánica eh, con pues el análisis, el control del rendimiento deportivo de los atletas que se encontraban en ese internados en ese momento, ¿ok? En la Ciudad de México. Vamos a empezar, tenemos un objetivo general que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el objetivo general? Que nosotros podamos comprender y aplicar los fundamentos del entrenamiento personalizado y nosotros también tengamos la capacidad para poder diagnosticar a nuestro cliente, a nuestro entrenado. Podemos saber también que ustedes puedan tener el conocimiento de los métodos del entrenamiento, diferentes métodos y conocimientos de la musculatura del cuerpo humano. Todo esto para que ustedes puedan cumplir los objetivos específicos de cada persona, ¿ok? Y cubrir todas sus necesidades. Vamos a empezar viendo un poco del contenido temático. Vamos a ver cómo diagnosticar el entreno. Vamos a ver métodos de entrenamiento para el personalizado. Vamos a ver musculación del cuerpo humano, también diseño y organización de programas de entrenamiento. Vamos a ver cada uno de estos temas. Vamos a estar conociendo un poco las definiciones y los conceptos y las metodologías que se aplican para el entrenamiento personalizado, dividido en cada uno de estos temas. ¿Ok? Vamos a entrar con el diagnóstico del entreno. Nosotros necesitamos saber qué persona estamos atendiendo, qué cliente estamos atendiendo. Tenemos que tomar en cuenta que cada persona que nos llega para nosotros en primera instancia es un total desconocido. Es un total desconocido y no sabemos nada de esa persona. Para eso nosotros necesitamos saber sus antecedentes, su historial médico, estos datos para que nosotros podamos actuar con debida cautela, con cuidado y poder dar el mejor servicio. Entonces necesitamos instrumentos que nos ayuden a recolectar esos datos, ¿no? Podemos empezar con una entrevista inicial. En la entrevista inicial, pues podemos tocar varios puntos como son el historial médico y el historial deportivo, el cuestionario de salud y los objetivos del cliente. Comenzando por el historial médico. ¿Para qué nos sirve el historial médico? Para saber nosotros con quién estamos tratando, ¿no? Si tiene algún tipo de enfermedades, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene colesterol, si tiene obesidad diagnosticada, para saber, ¿no? Y poder nosotros tratar, ¿no? Y también podemos hasta pedir nosotros una química sanguínea para ver si tiene triglicéridos, si tiene eh, glucosa alta, y nosotros poder trabajar con ese conocimiento, con esa información y pues aplicar conocimiento para poder ir de la mejor manera, ¿no? También un historial deportivo, en ese caso de que la persona ya haya hecho deporte, pues preguntarle, ¿no? A qué nivel practicó, a qué nivel practicó, a qué nivel está actualmente, ¿no? Y pues poder trabajar. Cuestionario de salud, saber cómo está la persona, si tiene eh, alguna lesión, algún padecimiento en el momento, en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario PARCU que que nos brinda eh, el cuestionario PARCU, que es muy conocido, que tiene varias preguntas y nos brinda diferentes preguntas de manera muy básica y muy entendible. Estas preguntas nos van a dar un indicio para saber si esta persona está con salud o no. Por ejemplo, tiene dolor de pecho tiene dolor en el pecho cuando hace actividad física, sí o no. Okay. Si le pone sí, pues a nosotros nos da indicio que puede ser
algún problema cardíaco, ¿ok? Eh, pierde el equilibrio debido a mareos o se ha desmayado alguna vez, ¿ok? Eso puede ser, si pone sí, pues pueden ser algunos problemas de presión arterial, ¿no? Y también preguntas muy básicas como ¿conoce alguna razón por la cual no debería realizar actividad física? Eso nos da entrada pues a más preguntas, ¿no? Y saber cómo está nuestro cliente en estos momentos. También dentro del cuestionario de salud podemos poner el nivel de actividad física que tiene la persona, ¿no? Para ver si es activo o es sedentario, ¿no? Sedentario, personas que no hacen ninguna actividad y activo, pues personas que están constantemente en movimiento, ¿no? Hay que entender eh, la definición de actividad física, ¿no? Actividad física es toda actividad que nos genera un gasto energético. ¿Qué quiere decir? Que puede ser caminar, que puede ser subir las escaleras, ir al trabajo, subir al transporte público, bajar, pasear al perro. Todo eso es que nos genera un gasto energético, es actividad física, ¿no? Por ejemplo, hay dos personas que pueden trabajar la misma carga horaria, 8 horas, pero a las dos tienen distintos niveles de actividad física, ¿no? Por ejemplo, uno que trabaja en oficina 8 horas no va a tener el mismo gasto energético y que está quieto no va a tener el mismo gasto energético que una persona que, por ejemplo, es obrero o que trabaja en una venta, que tiene más posibilidad de movimiento, ¿no? Que levanta cosas, sube cosas, se mueve, que una persona que está quieta en su trabajo, no está detenida y pues no ocasiona un gasto energético, ¿no? También hay que considerar los objetivos del cliente, ¿no? Si el cliente quiere objetivos estéticos, objetivos de salud, objetivos de rendimiento, objetivos de funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que pueden venir clientes que nada más quieren verse bien, ¿no? En ese caso son objetivos estéticos. Puede venir clientes que tengamos que tengan sobrepeso, ¿no? Que tengan sobrepeso y por salud quieran ingresar a hacer ejercicio y actividad física, ¿no? Y necesiten un entrenamiento personalizado. O pueden venir clientes que sean atletas, deportistas, que quieran un rendimiento, ¿no? Que quieran, su objetivo sea el rendimiento, ¿no? Que quieran eh, tener más fuerza, más hipertrofia, fuerza explosiva y demás, ¿no? Que ese sea su objetivo. Y luego pueden venir personas buscando funcionalidad, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, los adultos mayores que han perdido funcionalidad con el paso del tiempo y que quieran recuperar, ¿no? Y que quieran hacerlo por medio de nuestros servicios, ¿no? Que nosotros podemos devolverles esa funcionalidad con ayudándoles en la flexoelasticidad, ayudándoles en la recuperación de fuerza, en la amplitud de movimiento. En ese, con eso nosotros los podemos ayudar. Entonces es muy importante determinar los objetivos del cliente, preguntarle y tenerlos en cuenta, ¿no? Eh, Después de eso podemos hacer distintas evaluaciones físicas, ¿no? Para saber el estado físico actual y tener esos datos. Recuerden que lo que no se mide no se controla y tampoco se mejora, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos tener un dato de qué es la composición corporal, de qué está compuesto nuestro cliente, ¿no? Cuánto porcentaje de grasa tiene, cuánto porcentaje de músculo tiene, pues sacar su índice de masa corporal, ¿no? Y lo podemos hacer por diferentes métodos. Eso lo vamos a ver más adelante. Podemos hacer por bioimpedancia o antropometría, ¿no? Luego podemos ver capacidades físicas, ¿no? Evaluar cada una de las capacidades físicas. Por ejemplo, en este caso, fuerza, resistencia, velocidad y coordinación y flexibilidad, ¿no? Pues son evaluaciones muy básicas, pero que nos pueden dar pie a control y poder hacerlos periódicamente. Composición corporal. ¿Qué entendemos nosotros con composición corporal? Todo lo que compone nuestro cuerpo, ¿no? Toda la materia que está en nuestro cuerpo. Hay que entender que nuestro cuerpo está compuesto por músculo, grasa, huesos y agua, ¿ok? Eh, y eso se va a reflejar en nuestro peso, ¿ok? A veces nosotros utilizamos el peso como decir que si pesamos más estamos gorditos y si pesamos menos estamos más flacos, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? A veces puedes pesar más porque tienes más porcentaje de masa muscular, o puedes pesar más, todo lo contrario, porque tienes mucho porcentaje de grasa, ¿no? Y poco porcentaje de músculo, ¿no? En ese caso, hay que saber ese dato. Se ha hecho
una fórmula, se ha diseñado una fórmula que es el índice de masa corporal, que es muy usada, que nos va a dar una relación de nuestro peso con nuestra talla, ¿no? Nuestra estatura. Es una fórmula muy básica que nos va a ayudar a saber cuál es nuestro estado de salud, ¿no? Podemos saber si estamos en la media, si estamos bajos de peso, normal, con sobrepeso, obesidad, obesidad 2 o obesidad 3, ¿no? Con solo nuestro peso y nuestra talla, o sea, nuestra estatura. Esto es para personas convencionales, por decirlo así, que están dentro de la media, ¿no? Puede haber casos de excepción, por ejemplo, físico-culturistas que pesen más porque tienen mayor porcentaje de músculo y que en esta tabla nos pueda dar sobrepeso o obesidad, ¿no? Pero sabemos que no es así, ¿no? Entonces podemos acudir en ese caso a otros métodos, por ejemplo, la antropometría, que es un estándar, es un protocolo estandarizado en donde nosotros medimos pliegues, perímetros, estatura y peso para poder determinar mediante fórmulas nosotros el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, se agarran los pliegues con ese instrumento que se llama plicómetro, que nos va a medir en milímetros el tamaño de nuestro pliegue, ¿no? Y con ese protocolo estandarizado nosotros podemos estimar de manera indirecta el porcentaje de músculo y grasa en nuestro cuerpo para saber, ¿no? También podemos optar por otros métodos que son la bioimpedancia, que son básculas que por medio de conducción eléctrica pues nos dan igual porcentaje de músculo, pues, de grasa, de hueso y agua, ¿no? De esas hay económicas y hay más caras y profesionales, ¿no? Que nos van a dar menos error y más exactitud, ¿ok? Continuemos, podemos hacer también una evaluación de fuerza para saber, para medir la expresión de fuerza, ¿no? En este caso podemos utilizar una evaluación de 1 RM, que es una repetición máxima, que quiere decir que es la máxima carga que una persona puede levantar en una sola vez con la técnica correcta. Quiere decir que si hacemos sentadilla y la persona carga 150 y solo puede hacer una repetición con la técnica correcta, pues ese sería su 100% de su capacidad de fuerza en ese ejercicio, ¿no? A partir de ahí en una regla de 3 pues ya se hace 100%, por ejemplo es 150 y ahí vamos bajando para que con menos peso pues pueda hacer 2 repeticiones, luego 3 repeticiones, 4 repeticiones y así, ¿no? Se va calculando. Luego también podemos hacer el 1 RM de forma indirecta, ¿no? Es para personas que no puede ser, que no sea tan seguro hacerlo porque no ha trabajado con cargas tan pesadas y tampoco sea práctico, ¿no? Hacer el test máximo directo. Entonces se puede estimar esto con una fórmula, usando fórmulas a partir de las repeticiones submáximas. ¿Qué quiere decir submáximas? Que nosotros no vamos a llegar a hacer una repetición, por ejemplo. Lo ideal es que trabajemos de 8 a 10 repeticiones hacia abajo, ¿no? Más de 8 o 10 repeticiones, pues la fórmula no va a ser tan precisa. Si nosotros hacemos, por ejemplo, llegamos a hacer hasta 6 repeticiones, nada más cambiamos ahí el peso levantado con las 6 repeticiones, cambiamos los constantes y las repeticiones ponemos 6 y ahí nos va a dar la estimación de cuánto hubiera sido el peso para que la persona pueda hacer solo una repetición, ¿ok? Entonces en una regla de 3 pues ya sacamos el 100%, es igual al peso máximo que levantó y así vamos bajando. Más allá vamos a ver una tabla que nos va a explicar eso de manera más visual. Entonces, ¿cuándo aplicamos 1 RM de manera directa y cuándo aplicamos 1 RM de manera indirecta? 1 RM de manera directa aplicamos a personas que ya están con experiencia, que ya han cargado, ya tienen un trabajo atrás y que ya han cargado pesos máximos, ¿no? Y el 1 RM indirecto a personas que no tienen experiencia y que no sea tan práctico para que sea más seguro para esta persona. Entonces, hay que tomar en cuenta también que el 1 RM se hace por cadenas musculares, cadenas, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio multiarticular que sea, por ejemplo, la sentadilla. Se aplica en sentadilla, en grupos musculares
grandes, ¿no? Y no de manera aislada. No podemos hacer un RM para bíceps o para tríceps, nada más. Es para una cadena. Sentadilla, es hip thrust, podemos hacerlo para press de pecho, que son las más comunes, ¿no? Press de banca. Entonces continuamos. También podemos hacer ejercicios de resistencia, para evaluar la resistencia. Esta evaluación consiste nada más en controlar las repeticiones a un determinado tiempo. Puede ser 30 segundos, puede ser un minuto, como usted lo considere, ¿no? Es nada más hacer una serie de ejercicios, contar las repeticiones con la técnica correcta y contar cuántas va. Por ejemplo, lagartijas. No podemos poner a nuestro cliente a hacer lagartijas, controlarlas a un minuto y, por ejemplo, el primer mes te puede hacer 15 lagartijas, el segundo mes te puede hacer 20 y el segundo mes te puede hacer 30, ¿no? Que quiere decir que está funcionando el entrenamiento y que a partir de eso pudimos llevar un control, ¿no? Podemos hacerlo con lagartijas, podemos hacerlo con abdominales, podemos hacerlo con sentadilla, ¿no? Todo buscando la técnica más correcta, ¿no? También si la persona está más apta, es más hábil, podemos hacerlo con un ejercicio multiarticular. Por ejemplo, en este caso, burpees, que involucra más músculos. Y pues también controlar un minuto, controlarlo a, a 30 segundos, a lo que ustedes consideren, ¿no? Dentro de la capacidad de cada uno. También podemos hacer evaluaciones de velocidad y de coordinación. En este caso podemos hacer evaluaciones de 50 metros, de 100 metros, en donde se controle el cronómetro de un punto A o punto B, ¿no? A la mano izquierda. Podemos aplicar si la persona es apta, ¿no? No podemos aplicar esto si la persona es, por ejemplo, adulto mayor y tiene alguna lesión y no puede correr, ¿no? Entonces, no sería lo ideal. Y a las personas que sí, pues nada más se controla de punto A a punto B, se cronometra, ¿no? Un desplazamiento de 50 metros, en 100 metros, y es muy capaz de 400 metros, ¿no? Todo va individualizado. Después podemos hacer un test de coordinación. Este test que está a la derecha se llama prueba T y ahí están las medidas. Podemos hacerlo. ¿En qué consiste? En que pongamos conos y desplacemos, ¿no? En los puntos, por ejemplo, los ponemos en la parte A, corremos hasta el punto B, punto C, punto D, punto B otra vez y punto A. Y eso es cronometrado, ¿no? Esto que va a ocasionar que la persona, que si está bien coordinada, pues logra un buen tiempo, y si no, que, que pues logre el tiempo adecuado, ¿no? Que cada persona tiene y pues vaya mejorando. Con esto, los cambios de dirección, los cambios de velocidad nos puede ayudar a ver si tiene buena coordinación, ¿no? Punto de medida, el tiempo, nada más. Continuamos, podemos hacer un test de flexibilidad. Este es un test de tronco que nos va a medir la flexibilidad de las extremidades inferiores. Lo podemos hacer sentado y lo podemos hacer de pie, ¿no? Que cómo funciona, nada más es juntar las dos manos en la misma línea y empujar o bajar las manos, ¿no? Por ejemplo, en la parte derecha hay un instrumento especializado para eso, nada más tiene que empujar y medir en centímetros la distancia que logra empujar y la línea que sobrepasa el pie, ¿no? A la derecha vemos un banco que tiene las medidas. Lo podemos hacer con una regla o una cinta y medirlo. Hay casos en que pueden ser negativos los resultados, que la persona no pueda tocar las puntas de sus pies o llegar a la línea de sus pies, y pues es una medida negativa, pero también se mide, ¿no? Para ver el progreso a futuro. ¿Cuál es la diferencia de la cuadro de la derecha y de la izquierda? Es que de la izquierda pues nos podría salir un poco más porque nos está ayudando la gravedad, ¿no? La gravedad nos va a ayudar y pues tenemos mayor posibilidad de bajar más. Eh, a considerar, las piernas paralelas y las rodillas no tienen que flexionarse. Tienen que estar totalmente extendidas y bajar. La respiración es importante y nosotros guiar a nuestro cliente para que pueda medir, tomar la medida.
Estos son algunos métodos, evaluaciones que podemos tener. Repasamos: entrevista inicial, saber el historial médico, el historial deportivo, cuestionario de salud. Podemos pedir un electrocardiograma en reposo, podemos pedir una química sanguínea para saber su estado de salud actual. Para revisar esos valores, tenemos que saber los objetivos del cliente para no desviarnos y no ponerles cosas que no quieran ellos y que no vaya de acuerdo a su objetivo, ¿no? Luego podemos hacer evaluaciones. Es necesario saber la composición corporal, evaluaciones, capacidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad, coordinación. Composición corporal, saber que el cuerpo se compone de diferentes masas. Podemos usar el índice de masa corporal, eh, poner esos datos, ¿no? O podemos hacer eh, una antropometría, ¿no? Que es otro tema y es otra certificación, pero, pero que tengan conocimientos, bueno, o simplemente usar una báscula con bioimpedancia, ¿no? Que nos dé los datos de manera más directa, ¿no? Eh, Fuerza, ya vimos que hay un ORM indirecto. El ORM directo para personas con experiencia es la máxima carga que una persona puede levantar una sola vez con técnica correcta, y el RM indirecto, pues personas con menos experiencia para cargar menos peso y que sea menos riesgoso, ¿no? Y que tratemos de hacerlo con menos de 8 o 10 repeticiones. Más de eso ya la fórmula no va a ser tan exacta, ¿no? Test de resistencia, un ejercicio, contar las repeticiones durante un tiempo determinado. Luego la velocidad y la coordinación. Punto A, punto B, pues en la pista. El test de la prueba T, ¿no? Para ver la coordinación. Recuerden que es de punto A, punto B, C, D, otra vez al B y luego al A. Y medir el tiempo, ¿no? Si sus niveles de coordinación están bien, pues tendrá un mejor tiempo, ¿no? Flexibilidad, recordemos que es importante la respiración, bajar a la derecha sin grave, nos, nos va a ayudar la contracción muscular, a la izquierda pues la relajación y la gravedad, ¿no? Y podemos controlar la flexibilidad en los miembros inferiores. Recuerden que pueden utilizar una regla, una cinta, y si la persona no logra tocar sus pies, pues la punta de sus pies, pues pueden tomar la medida, pero de manera indirecta, digo, negativa hacia arriba, ¿no? Y tomar ese dato. Lo importante es tener los datos y llevar el control constantemente. Vamos a entrar a lo que son los métodos de entrenamiento para el entrenamiento personalizado. Eh, Hay diferentes métodos para fuerza, métodos cardiovasculares, métodos posturales y método recreativo. ¿Qué va a pasar acá? Hay diferentes métodos. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, fuerza. Vamos a ver tradicional, que son división por grupos musculares. Podemos trabajar. ¿Qué es lo que se trabaja en el gimnasio, no? Básicamente es agrupar distintos grupos musculares para trabajarlo día a día, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar, por ejemplo, pectoral y luego trabajar tríceps en el mismo día, porque son músculos que se involucran directamente e indirectamente. Podemos trabajar dorsal y podemos trabajar bíceps también, ¿no? Porque en remo pues se utiliza pues dorsal y también se utiliza el bíceps, ¿no? Y luego puedes trabajar también bíceps aisladamente, pero el mismo día. Extremidades inferiores, pues puedes trabajar en lo que es cuádriceps y puedes trabajar isquiotibiales, glúteos. Generalmente ahí se dedica un día para los músculos inferiores, ¿no? También el core, espalda. Esas son algunas maneras que nosotros podemos agrupar nuestros grupos musculares para trabajarlos día a día. También en fuerza podemos tener un entrenamiento que es entrenamiento funcional, ¿no? Que va a ser en movimientos globales, que van a ser movimientos multiarticulares que nos ayudan a mejorar la funcionalidad de nosotros día a día, ¿no? Esto puede ser con peso corporal, con bandas, con kettlebells, con barras, etcétera, ¿no? La característica principal, reitero, es que son ejercicios multiarticulares, ¿no? No es algo generalmente no es algo aislado como lo hacemos en el gimnasio por división por grupos musculares, por ejemplo, ¿no?
También podemos hacer un entrenamiento en circuito. Este es otro método ideal para la salud, la pérdida de grasa. Lo puedes utilizar con gente amateur, por decirlo, y con gente con más experiencia. ¿Qué quiere decir el entrenamiento de circuito? Esto se va a caracterizar por hacer entrenamientos de fuerza y combinar entrenamientos de fuerza con entrenamientos de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer estaciones, por ejemplo, 4 estaciones en donde uno haga sentadilla, por ejemplo, y al siguiente haga saltos. Estamos trabajando la misma extremidad, ¿no? Pero dos expresiones diferentes, una en fuerza y otra en potencia, en salto, en resistencia, ¿no? En la siguiente podemos hacer press de pecho y en la siguiente estación podemos hacer lagartijas, por ejemplo, o luego salir a correr, ¿no? O sea, combinar fuerza con resistencia. Eh, ¿Cómo medimos esto? Por una unidad de tiempo puede ser, pues el circuito puede durar 1 minuto y hacer cambios, ¿no? Puedes hacer cambios, rotaciones, o 30 segundos, o pues lo que ustedes consideren, ¿no? Luego el entrenamiento por zonas de intensidad, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a usar monitores de frecuencia cardíaca para controlar nuestra intensidad y saber si estamos en base a fórmulas en zonas oxidativas, glucolíticas, fosfogénicas, ¿no? Que es otro tema fisiológico, pero que se puede entrenar. Hay algunos gimnasios que ya lo aplican, que mediante la monitor de frecuencia cardíaca, pues te trabajan en zonas de intensidad. Ellos trabajan más como zona baja, zona media y zona intensa, ¿no? Y te van controlando para que haya otro, otra, otra forma de entrenar, porque se ve más vistoso, están las pantallas, todo, ¿no? Vamos a entrar un poco en los métodos cardiovasculares, ¿no? En esto entramos con las zonas de entrenamiento aeróbico y las HIIT intervalos de alta intensidad, ¿no? Aeróbico quiere decir que vamos a estar en una zona oxidativa y que vamos a trabajar continuamente, ¿no? Y los HIIT de intervalos de alta intensidad va a ser eh, contrastante al aeróbico porque vamos a hacer exactamente intervalos de alta intensidad. Los ejercicios van a ser intensos y es un poco más fuerte, ¿no? Y vamos a fraccionar el ejercicio, pero todos van a ser intensos, ¿no? Ya lo vamos a ir comparando y mencionando. Luego vamos con métodos de continuo o fraccionado. El método continuo es que el ejercicio es ininterrumpido, ¿no? Y el método fraccionado es que es fraccionado, es por partes y pues conlleva un descanso, ¿no? ¿Qué quiere decir? El fraccionado puede parecerse al método HIIT, ¿no? Pero el fraccionado no necesariamente puede ser de intenso, ¿no? De alta intensidad. La diferencia es que el intervalos, el HIIT, vamos a hacer ejercicio intenso y cuando nos toque una parte intensa y el descanso puede ser activo pero de baja intensidad, o sea, todavía nos estamos moviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos y correr en la primera parte y luego caminar. Ok, pero en el fraccionado podríamos correr y descansar, ¿no? Y estar estáticos, ¿no? Pero en el otro estás más activo en el HIIT. Luego tenemos esa es la diferencia. Luego tenemos los métodos basados en frecuencia cardíaca máxima y umbrales fisiológicos, ¿no? Esto va de la mano con lo anterior que vimos, entrenamiento por zonas de intensidad, en donde vamos a utilizar un monitor de frecuencia cardíaca para poder monitorear en qué zona de entrenamiento estamos. Repito, podemos estar en zona oxidativa, glucolítica o fosfogénica, ¿no? Es algo más fisiológico y pues podemos determinar nuestros umbrales y para no entrar a una inestabilidad metabólica y poder trabajar de una manera más precisa, ¿no? Es otro tema. Nos tenemos que adentrar un poco en fisiología, en bioquímica para poder estar. Pero hay algunos gimnasios que ya de una manera básica lo están aplicando y lo están llevando a cabo. Generalmente estos entrenamientos pues se utilizan ya para deportistas de alto rendimiento, en donde es muy importante controlar esto para poder saber qué sustratos energéticos se está utilizando y las vías energéticas en donde se está trabajando, ¿no? Pero si nos llegan atletas, pues tenemos que adentrarnos un poco más a esto.
Es un tema amplio, ¿no? Vamos a continuar. Métodos posturales, ¿no? Métodos posturales, como lo dice, vamos a procurar la postura, son trabajos más isométricos. En disciplinas que nos pueden ayudar son Pilates, el Core Training, entrenamiento de estabilidad. Vamos a priorizar acá la estabilidad. El Pilates, que nos hace ejercicios de posturales mediante sus máquinas. El Core Training también puede ser el yoga de alguna intensidad. Vamos a trabajar en el Core Training nosotros la parte media, abdominal, lumbar, y vamos a priorizar la estabilidad, ¿no? Propiocepción, vamos a trabajar nosotros cómo estamos ubicados en el espacio-tiempo, y vamos a tener un control motor, ¿ok? Si se dan cuenta, cada uno de estos, bueno, pasamos al método recreativo, que es un método que se basa en el juego, ¿no? Vamos a disfrazar la carga de entrenamiento en un juego, ¿no? Esto a veces funciona cuando ya estamos muy estresados por competencias o han pasado competencias, o simplemente el estado de ánimo de nuestro cliente es muy bajo, entonces hacemos juegos, ¿no? Pero que implica un gasto energético y que podamos disfrazar el entrenamiento en un juego, ¿no? Y nos ayuda a despejar. Estos son los métodos, y como se dan cuenta podemos combinarlos todos: métodos de fuerza, métodos cardiovasculares, métodos posturales, métodos recreativos, para que nosotros podamos tener un entrenamiento integral, y que no solamente vayamos al gimnasio a hacer 4 repeticiones, 4 series de 12 repeticiones, ¿no? Podemos combinar entrenamiento de gimnasio, entrenamiento funcional, entrenamiento de circuito, porciones de intensidad, método, posturales y recreativo, ¿no? Que nos va a dar un entrenamiento muy integral, muy completo, para que nosotros tengamos un buen servicio. Vamos a continuar con la musculación en el cuerpo humano. Musculación en el cuerpo humano. Ok, para esto tenemos que entender que musculación, el interés máximo de algunos es la hipertrofia, ¿no? El volumen muscular. Para esto necesitamos entender qué tipos de hipertrofia muscular hay, ¿no? Eh, Tenemos dos tipos de hipertrofia muscular: la hipertrofia miofibrilar y la hipertrofia sarcoplasmática. Eh, la hipertrofia miofibrilar es el aumento del tamaño y el número de fibrilas, que son las unidades contráctiles del músculo. Es el aumento del tamaño y del número. ¿Qué nos va a dar esto? El aumento de fuerza y de densidad del músculo, ¿ok? Luego hay la hipertrofia sarcoplasmática, que es el aumento del volumen del sarcoplasma, que es un líquido, ¿no? Que es un fluido que rodea las miofibrilas dentro de la fibra muscular, ¿ok? Esto puede llevar a un aumento del tamaño muscular, pero no necesariamente al aumento proporcional de la fuerza. Entonces son hipertrofias diferentes que nos van a dar diferentes resultados. Uno nos va a dar más fuerza muscular y una densidad, y el otro probablemente nos dé más tamaño muscular, pero no necesariamente un aumento proporcional de la fuerza, ¿ok? Entendiendo eso, pues pasamos a lo siguiente, donde aquí vemos, ¿no? El músculo atravesado, donde vemos anatómicamente cómo está el tendón, el epimicio, el perimicio, el endomicio, el fascículo, la fibra muscular, el vaso sanguíneo, ¿no? Ahí lo que nos interesa es la fibra muscular. Como les dije, la hipertrofia miofibrilar nos va a dar el aumento de las fibras musculares y la cantidad. El, mm, Como vemos abajo, las miofibrilas y el sarcoplasma. La fibra muscular a la izquierda son los puntitos rojos, y las fibras musculares, eh, de acuerdo al estímulo que le des, van a agarrar una u otra, ¿no? Podemos ver ahí la hipertrofia sarcoplasmática, en donde está la misma cantidad de miofibrilas, pero hay más cantidad de sarcoplasma. El volumen el perímetro es el mismo, a diferencia de la hipertrofia miofibrilar, que ha aumentado el número de miofibrilas, y pues el sarcoplasma está, ¿no? Y también ha aumentado el tamaño, ¿no?
y que nos da el mismo volumen. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, dependiendo del peso que trabajemos y las repeticiones que trabajemos, nos va a dar uno u otro resultado. Por ejemplo, la hipertrofia miofibrilar se asocia con el entrenamiento de fuerza con pesos pesados y menos repeticiones. ¿Ok? Vamos a hacer más fuerza. Y la hipertrofia sarcoplasmática se asocia con el entrenamiento con más repeticiones pero menor peso. ¿Ok? Las dos nos van a dar de alguna manera volumen, ¿no? Una más que otra, pero una nos va a dar más fuerza que otra, ¿no? También tenemos que saber los principios biológicos que sustentan la musculación. Esto va igual de la mano de los principios del entrenamiento deportivo, pero aquí están aplicados para la musculación, ¿no? Por ejemplo, la sobrecarga progresiva que estimula la adaptación del músculo al esfuerzo. Quiere decir que vamos a aumentar progresivamente, gradualmente la carga. Especificidad quiere decir que según el deporte o la necesidad de nuestro cliente, vamos a trabajar. No es específico, no podemos trabajar lo mismo a un fisicoculturista que a un deportista. Reversibilidad quiere decir que si el estímulo se interrumpe, pues van a haber reversibilidad de los resultados, ¿no? Se pierde la ganancia. Eso quiere decir individualidad, que cada sujeto tiene respuestas distintas al estímulo, al mismo estímulo también puede ser. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar cargas diferentes a cada uno de nuestros clientes y ver cómo es su adaptación. Adaptación, ahorita vemos, son las respuestas fisiológicas y las morfológicas al entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede haber adaptación o no adaptación, ¿no? En ese caso, nosotros tenemos que estar con un buen criterio para poder analizar con estas definiciones, poder ver, ¿no?, cómo modificar nuestro entrenamiento y pues hacerlo de la mejor manera y tener resultados. Objetivo, vamos a ver los objetivos. Esta es la última. Los objetivos. Necesitamos que nuestro cliente defina sus objetivos. Por ejemplo, puede ser el objetivo del cliente, puede ser hipertrofia, reducción de grasa corporal, mejorar la postura o rehabilitación, rendimiento deportivo, adultos mayores o novatos. Esta es una tabla que reúne un poco de información para poder facilitar el entendimiento de estos conceptos. Entonces, tienes que determinar el objetivo para poder trabajar el tipo de musculación a trabajar y las características que tiene que tener. Por ejemplo, si nuestro objetivo de nuestro cliente es hipertrofia sarcoplasmática o miofibrilar, las características del entrenamiento tienen que ser alto volumen, cargas modeladas, ¿no? Ya vieron que vimos el 1RM, calculamos el 1RM y calculamos el 65% al 85% que tiene que ser nuestro rango para poder trabajar hipertrofia. Podemos hacer de 6 a 12 repeticiones para que nosotros podamos estar dentro de un rango de hipertrofia de 6 a 12 repeticiones y trabajar en los rangos de 65 a 85% del 1RM. También, si nuestro objetivo de nuestro cliente es la reducción de grasa corporal, podemos hacer musculación metabólica o intervalos de alta intensidad, ¿no? Que lo vimos en el HIIT. Podemos hacer circuitos, super series, descansos cortos de 15 a 30 segundos. Reducción de grasa corporal. Circuitos, podemos trabajar igual en aspectos metabólicos, podemos trabajar en una zona oxidativa, como lo dijimos, para poder nosotros lograr nuestra reducción de grasa corporal, ¿no? Mejora la postura y rehabilitación. Podemos hacer musculación correctiva, trabajar algunos músculos estabilizadores, la espalda, la columna. Podemos trabajar músculos que están soportando la columna, músculos del trapecio, estabilizadora, aductores, abductores, para poder mejorar la posición. Como vamos a hacer con bandas, con peso corporal, por enfoque, control motor y activación, ¿no? Rendimiento deportivo. Este es otro objetivo. Podemos trabajar musculación explosiva y específica. Las características pueden ser ejercicios funcionales, podemos aplicar el método de entrenamiento funcional, podemos aplicar pliometría, que es una expresión de la manifestación de la fuerza. Velocidad, fuerza, aquí vamos a trabajar con pesos más ligeros que
que nos vaya a dar resultados, ¿no? O sea, si entrenamos de manera lenta, pues vamos a tener resultados lentos. Si entrenamos de manera explosiva, vamos a tener resultados más explosivos, ¿no? En adultos mayores, novatos, pues musculación básica. Vamos a recuperar ese tono muscular, vamos a tener un control motor y prevención, ¿no? Vamos a trabajar cargas bajas, ¿no? A menos del 60% del 1RM y técnica estricta y progresión gradual. Aquí sí tenemos que tener cuidado, progresión gradual, de poco a poco. Vamos a trabajar con cargas muy bajas de nuestros clientes. Aquí en adultos mayores no vamos a hacer 1RM porque pues por ser mayores hay una menos densidad ósea, puede haber un, eh, un riesgo de lesión, ¿no? Entonces nada más vamos a estimar ahí, vamos a hacer ni siquiera indirecto, ¿no? Vamos a trabajar con algunos pesos y vamos a ver la percepción del peso que tiene cada uno de nuestros adultos. En novatos podemos ir gradualmente hasta poder hacer un RM indirecto, ¿no? Vamos a ir terminando, vamos a ver lo que es el diseño y organización de programas de entrenamiento. Para esto necesitamos saber las estructuras, lo vimos en un curso pasado. Las estructuras son de, por ejemplo, cómo vamos a organizar nuestra temporada. La estructura más grande es el macrociclo, puede ser de 3 a 6 meses hasta de un año. Un mesociclo puedes contarlos en meses o en semanas, ¿no? De 4 a 6 semanas. Microciclos en semanal. Y lo que comprende los microciclos son las sesiones de entrenamiento, ¿no? Que son la parte más pequeña de la estructura, ¿no? Nada más es como para organizar. Vamos a ver ahorita la parte más pequeña que es la sesión de entrenamiento. La sesión de entrenamiento es muy importante saberla organizar cada parte de entrenamiento. La sesión de entrenamiento consta de parte inicial, parte principal, parte final. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en la parte inicial? Vamos a priorizar una movilidad articular, una activación cardiovascular y una flexibilidad. Es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la parte inicial, pues básicamente va a ser el calentamiento, ¿no? En la movilidad articular, pues vamos a hacer movilidad, vamos a cuello, hombro, cadera, rodilla, tobillo, activación cardiovascular, vamos a elevar la frecuencia cardíaca por saltos, skipping jacks y flexielasticidad, pues estiramientos dinámicos. Cuando vamos a iniciar, siempre son estiramientos dinámicos, no estáticos, ¿ok? El objetivo es preparar el sistema musculoesquelético y cardiorrespiratorio y activar los rangos de movimientos funcionales, ¿ok? Y es un aumento progresivo de la intensidad. Ya puedes hacerlo de 10 a 15 minutos. Luego en la parte principal, puedes hacer, esta va a ser la principal. ¿Cuál es el objetivo? Es hacer ejercicios que es el objetivo de la sesión, que puede ser fuerza, resistencia, core, etcétera, ¿no? Aquí van a ir las series, las repeticiones, las intensidades programadas, la posible división por estaciones, bloques y funcionales. Aquí volvemos, es como el método que elijas, ¿no? El método circuito, el método de división muscular por grupos musculares. Va a ir todo escrito acá en la parte principal. Van a ir los ejercicios seleccionados y lo que se va a trabajar en ese entrenamiento, en esa sesión. El objetivo es aplicar el estímulo principal de la sesión, desarrollando capacidades físicas específicas del usuario. Observaciones, controlar la técnica y la carga y la fatiga. La parte principal, ahí sí tenemos que ser estrictos en la técnica, en la carga y la fatiga. Todo nuestro objetivo de la sesión va a ir en esta parte. Va a ir desglosado. Todos los métodos que vimos, si las sesiones principales, su objetivo principal es una evaluación, aquí va a ir en la parte principal. Si es el entrenamiento de resistencia, de fuerza, de hipertrofia, aquí va a ir. Luego tenemos la parte final, que es la vuelta a la calma. Son ejercicios de vuelta a la calma. Podemos caminar lento, respiración controlada. Aquí ya podemos hacer estiramientos estáticos de cuádriceps, isquio, espalda, pectoral, de lo que se haya trabajado para poder volver a la calma. Pues esto es de 10 a 15 minutos. Ustedes pueden modificar el tiempo y duración de cada parte, ¿no? Pero generalmente son de 10 a 15, de 30 a 40 y de 5 a 10, ¿no?
dependiendo tu clase, puede ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo específico? La disminución progresiva de la frecuencia cardíaca, promover la recuperación y prevenir la rigidez, ¿no? Con la flexoelasticidad. Y pues aquí es más tranquilo y puedes incluir hasta los ejercicios preferidos de tu cliente, ¿no? Puedes tener una parte de observaciones, observaciones generales en donde escribas pues el estado del usuario inicial y sus reacciones al entrenamiento. Y pues también algunas recomendaciones y algunos ajustes que tengas. Este es un ejemplo de la sesión de entrenamiento. Ok, vamos a ver modelo tradicional clásico. Es un modelo de planificación. Hay varios modelos, pero vamos a ver hoy dos nada más para que nosotros podamos conocer, ¿no? Por ejemplo, este modelo tradicional o clásico de Matt Weber en 1965 propone que es una periodización lineal y estructurada, que esta se va a dividir en las estructuras que vimos anteriormente, macrociclo, mesociclo, microciclo, y que es un incremento progresivo de la carga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a planificar, por ejemplo, 6 meses, un año, ajá, es progresivo, lineal. ¿Cuál es la característica? Que el volumen al inicio es alto al principio, el volumen es alto al principio y disminuye gradualmente, y al final la intensidad al principio es baja y la intensidad va aumentando progresivamente, ya cuando ya estamos cerca de la competencia. Este macrociclo puede ser 12 semanas, aquí hay un ejemplo. Los mesociclos pueden ser, aquí hay un ejemplo de la semana 1 a la semana 4, una adaptación general. La semana 5 a la semana 8 puede ser una hipertrofia específica. De la semana 9 a la semana 12 puede ser una fuerza máxima y definición. Igual, macrociclos de una semana, cada uno, entrenamientos divididos por grupos musculares. Ok, digo microciclos, microciclos. Los microciclos, pues una semana, y los microciclos comprenden de sesiones de entrenamiento. Eh, o- Esta es una forma de nosotros podemos planificar, es muy básica, es muy lineal, comenzamos un día y llegamos a nuestro objetivo 6 meses, ¿no? Aquí hay un modelo, mm, ATR se llama Disurin, del 2004 también lo puedes utilizar. Este se llama modelo de acumulación, transformación y realización. Por eso es ATR, ¿no? Este es un modelo más corto que nosotros podemos utilizar con personas más experimentadas. El anterior podemos utilizarlo con personas menos experimentadas. En este modelo de acumulación, transformación y realización, eh, tiene sus características. En acumulación, el volumen va a ser alto, la intensidad va a ser baja, el desarrollo de capacidades básicas de fuerza general, resistencia técnica. En transformación, la intensidad va a subir, va a ser media alta, el volumen va a ser moderado, el desarrollo de las capacidades específicas al objetivo. Y en realización, la alta intensidad, bajo volumen, búsqueda del pico de rendimiento físico. Es una planificación más corta, nos puede durar como 3 meses, por ejemplo, un mes para cada fase de acumulación, transformación o realización. Por ejemplo, aquí abajo está dividido en los bloques. 3 semanas dedicado a 3 semanas cada uno. Es un ejemplo para que lo vayan entendiendo. La acumulación podemos hacer base, resistencia muscular y técnica. En la transformación cambiamos a hipertrofia, algo más principal, la mejora de los patrones. Entonces, arriba hacemos resistencia muscular con bajos pesos, procurando la técnica, y en transformación, pues vamos a transformar eso a hipertrofia y vamos a mejorar los patrones, los patrones, ¿qué quiere decir? Con la decisión de los ejercicios o la continuidad de los ejercicios, ¿no? De los grupos musculares. Y luego en realización vamos a hacer fuerza máxima y eficiencia neuromuscular, ¿no? Fuerza máxima, pues ya cargando más, haciendo pocas repeticiones, con mayor intensidad y más carga, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es un modelo más corto, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas. Pueden ser 2 meses y medio, 3 meses, y este es un modelo más largo, más calmado, que lo podemos hacer gradual, lineal en el tiempo.
Este es un ejemplo de la organización de la semana que nos da Cometi en el 2005, los métodos modernos de musculación. ¿Qué quiere decir? Que las personas que, este es una, que las personas pueden organizar su semana de esta manera, pues puede hacer brazos, piernas, brazos, piernas, descanso, ¿no? A las personas que tienen más experiencia, les podemos hacer 2 veces seguidas, ¿no? Brazos, piernas, piernas, brazos, piernas y descanso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es algo muy básico, muy básico. Esto se divide entre extremidades inferiores y extremidades superiores, nada más. Para entender lo anterior y complementar, hay que entender el concepto que se llama supercompensación, ¿no? Quiere decir que nosotros, al dar nosotros tenemos un rendimiento normal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la línea punteada, marcamos nuestro rendimiento. Nuestro rendimiento va a estar marcado por el estímulo, ¿no? El estímulo, vamos a dar estímulo, estímulo y a ver si pueden ver el puntero, vamos a tener el estímulo y nos va a provocar una fatiga, va a provocar una recuperación y, y cuando nosotros hacemos nuestro cálculo de la carga bien, que hacemos un trabajo, un estímulo y tenemos una recuperación correcta, nos va a provocar una supercompensación que va a superar nuestro límite normal, convencional y nos va a llevar a un nivel más alto, ¿no? Y si nosotros dejamos de hacer el estímulo, pues va a ocurrir lo que vimos anteriormente, que es la reversibilidad, ¿no? Entonces lo ideal es que de nuestro límite actual, nosotros proporcionemos un estímulo, nos dé una fatiga, produzca una fatiga, demos una recuperación y pues con esa recuperación nos va a llevar a nuevo límite, ¿no? Que va a ser la supercompensación y eso mantenerlo, ¿no? Entonces esa es una periodización ondulante que sería cargas altas y irlas bajando, bajando para poder generar esa recuperación y podamos generar una supercompensación, ¿no? Entonces, por ejemplo, así se vería una gráfica de cargas, ¿no? En donde sea intenso, menos intenso, más ligero, ¿no? Para que podamos dar al cuerpo oportunidad de recuperarse. Entonces, en todo el año podemos ir subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y lograr supercompensaciones constantes para que nosotros podamos elevar nuestro nivel. Muy básico, así funciona. Entonces, ¿para qué nos servía el 1RM? De aquí lo vamos a ver. El 1RM, como les dije, es cuando hagamos una repetición, quiere decir que es nuestro porcentaje 100% de nuestro 1RM. En teoría, si nosotros vamos bajando, podríamos hacer 2 repeticiones con el 95% de la carga, 3 repeticiones con el 93% del 1RM, 4 repeticiones contra el 90% del 1RM y así. Eso es lo que nos da la fórmula, ¿no? Y nuestra repetición y nuestro cálculo, ¿no? Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esta escala? Para nosotros poder trabajar dentro de los rangos y poder saber qué manifestación de la fuerza estamos trabajando, si fuerza, resistencia, hipertrofia o fuerza máxima. En ese caso, nosotros si queremos trabajar hipertrofia, estaremos trabajando entre un 60 al 80 o 75% de nuestro 1RM de 6 a 12 repeticiones con descansos de 1 a 2. Si nosotros queremos trabajar resistencia, pues vamos a trabajar con cargas más bajas de 40 al 55% del 1RM y de más de 12 repeticiones a 25 repeticiones, ¿ok? Y vamos a tener menos descanso porque vamos a trabajar la resistencia. Y así nosotros podemos trabajar la fuerza máxima también, el reclutamiento de fibras, de unidades motoras, ¿no? Eh, Va a ser porque son cargas más altas, pues vamos a hacer de 1 a 5 repeticiones y los descansos van a ser más prolongados para poder recuperarnos fisiológicamente, ¿no? Y mejor, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el 1RM. Para tener esto,
estimar nuestras repeticiones y poder trabajar dentro de estos rangos de fuerza y la manifestación. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Les agradezco que estén aquí. Espero les vaya muy bien. Ahí tienen mis contactos al inicio. Y pues aquí están las referencias bibliográficas. Pueden ver. Y también tenemos las redes sociales de la Escuela de Entrenadores. Pues muchas gracias.